Hola queridos amigos, bienvenidos al Séptimo Palacio. Hoy vamos a revisar Diseña tu éxito y vamos a combinarlo con Lean Startup. Comencemos. Está escrito en los antiguos pergaminos que todo aquel que sea capaz de conectar el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo se convierte en un maestro que el universo obedece. Te doy la bienvenida al programa donde recrearemos esa conexión. Te doy la bienvenida al séptimo palacio. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos una vez más al Séptimo Palacio. Hoy vamos a continuar revisando Lean Startup, pero vamos a combinarlo con lo que habíamos hecho de Diseña tu éxito el año pasado. ¿Por qué? Porque son dos estructuras del mismo proceso. ¿De qué se trata esto? El año pasado pusimos todo el año para desarrollar Diseña tu éxito, donde íbamos programa tras programa, identificando los aspectos fundamentales para eso que llamamos éxito, que es algo tan volátil y tan variable y con tantas definiciones que depende de cada uno de nosotros. Está toda la serie, no voy a hacer una revisión completa de todo eso, pero lo que sí vamos a revisar los puntos claves, lo que puedes revisar y puedes descargar el PDF original, el del 2019, en hernan.coach/séptimo. Ahí lo puedes ver. Si vemos aquí la pantalla, vas a ver la carátula de este PDF que ya está totalmente desarrollado, incluso tiene los links de los videos sobre los que hago referencia para completar. Esto es importante porque todo esto que vamos a revisar hoy lo llevamos a cabo durante todo el año. No sé, todos los programas del año pasado, salvo alguna contada excepción, fueron dedicados a Diseña tu éxito, de modo que lo más importante está en ese PDF. La estructura fundamental. Hola a todos mis amigos que están aquí en Instagram, un abrazo. De modo que es súper importante lo que vamos a revisar aquí en las filminas. hernan.coach/séptimo, ahí lo puedes descargar. Diseña tu éxito. ¿De qué se trata todo esto? Muy simple. Hicimos una hoja de ruta de lo que puede ser nuestra historia de vida. Ya sabemos que nuestro éxito está condicionado por dos cosas: nuestra historia de vida y nuestras capacidades. Ambas están desarrolladas en nuestras primeras infancias y, bueno, si vamos más profundamente, ya son recursos con los cuales nacemos. Y tenemos que explotarlo. ¿Cuál es la mayor limitación, la mayor limitante para poder explotar todo nuestro éxito? Es nuestra mente. Así de simple. Nuestra mente. No hay otra limitante que nuestra mente. Ojalá fuera algo externo, ojalá fuera algún problema. No, somos nosotros. La mente es la gran artífice de no alcanzar el máximo éxito. Pero no es algo malo, no, está bien, porque la mente, a través de todos esos desafíos, lo único que va haciendo es hacer que te superes. Lo que pasa es que no hemos entendido esa idea todavía. Para eso está Diseña tu éxito, para eso está Lean Startup. Para entender que es un proceso a través del cual vamos superándonos continuamente. Esta es la estructura básica. Como ves en la filmina, las metas forman parte de todo un contexto. No es solo lo que yo quiero, sí, qué bonito. No, tiene que ver con el origen de todas nuestras emociones y nuestras vivencias. Están ahí, fuertemente arraigadas. La historia de tu vida, tu día a día hoy y las metas SMART, que bueno, ya veremos qué es. Ya si eres asiduo asistente del Séptimo Palacio ya lo conocerás, pero lo repasaremos de todas maneras. Todo esto es la estructura de nuestro éxito.
Como ves, son cosas totalmente generales. ¿Por qué? Porque el éxito depende de cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a repasar qué es lo que hacíamos en Diseña tu éxito el año pasado. Habíamos hablado de la definición de éxito. Es muy importante. Esto lo encontrarás en el PDF, así que voy a pasar rápido para que lo puedas ver. Definición de éxito. Muy simple. Nada de filosofar y cosas, enfocarte en cosas materiales y nada. Solamente enfocar un área de tu vida, una sola. No, pero quiero muchas cosas. Sí, sí, pero empezá por una. Vamos por la estructura. Si no tenemos la estructura, nuestra mente divaga y nos podemos poner a pensar cualquier cosa y salir por cualquier lado y no tenemos ni idea de qué es lo que queremos. Entonces, una cosa importante es darnos cuenta de qué es lo que estamos queriendo. Y ahí es donde definimos. En un área de tu vida, solo una. Salud, pareja, negocios, amor. La pareja no necesariamente tiene que estar relacionada con el amor. Ojalá, eso sería lo mejor, pero bueno, no siempre. Ok, escribir la meta. Aquí es donde aparecía el término SMART, el acrónimo SMART. Porque ahí en el acrónimo SMART es donde está las condiciones que una meta debe tener. Esto está escrito por muchos lados. Yo lo utilizo porque es bastante simple de explicar. Pero una meta no necesariamente se escribe siguiendo estas reglas. Es una forma de explicarla. Específica, medible, accionable, realista, temporal. Esto viene mucho del anglicismo. Smart, inteligente, ¿no? Es cosas sobre las cuales una meta debe tener siempre, siempre, siempre. Cristian, hola Cristian, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Siempre tiene que tener, es decir, tiene que ser específica. Así como te hablaba de la definición de éxito, tiene que ser específica en un área. No, yo quiero esto y quiero aquello y lo otro. El año pasado me acuerdo que les hacía la referencia del Chavo del Ocho. Creo que todos han visto en Hispanoamérica el Chavo del Ocho, cuando se emocionaba y hacía con los piecitos. Ay, sí, voy a tener esto, y voy a tener aquello otro. Y se iba arriba con todo lo que quería. Bueno, eso es lo que hacemos muchas veces. Nos emocionamos, no, y ahora voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y mañana ya no sirvo para nada. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos una estructura básica sobre la cual avanzar. Vamos dando vueltas sobre más o menos lo que queremos pero no la tenemos clara. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? Me incluyo porque a mí también me pasa. A veces tengo que volver para atrás y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? Porque también me vengo arriba y me voy a hacer un montón de cosas. Entonces esto nos pasa a todos. Bien, metas. De ahí llevamos a la definición de cómo escribir una meta. Todo esto está en el PDF, por eso voy pasando rápido. Aparte del año pasado hablamos largo y tendido de esto. ¿Cómo escribir una meta? Las condiciones SMART. Y todo ahí te hice una serie de como complete aquí para que tengas una idea de cómo redactarla. Pero es nada más que una idea. Porque necesitamos también la estructura. Porque ahí tiene todo lo que tiene que tener, ¿no? Quiero lograr tal cosa específica, haciendo tal otra específica. Esto lo llevaré a cabo durante tanto tiempo, medible, es decir, voy a estar este tiempo. Consideraré, esto es importante, que esto lo agregué después. Que dice aquí, ojo, creo que ayuda el eterno país en algo por lo menos. Estoy leyendo pero no entiendo. Interno. No te entiendo, Gus. Aquí estoy leyendo algún comentario de Instagram. No termino de entender la frase. Si me la escribes de vuelta, no la capto. Bueno, ¿qué dice aquí?
Consideré éxito porque aquí hay una cuestión con el tema del éxito muy importante. Y esto viene de la mala educación, y esto lo hablé la semana pasada, donde nos enseñan, el entorno. Bueno, sí, funciona, pero bueno, el entorno ayuda o te desafía más. Lo que dice O'Hornan, creo que ayuda el entorno país en algo. Siempre ayuda, siempre es mejor, pero no es condicionante, porque hay gente que sigue creciendo, sigue avanzando a pesar de donde viva. No es condicionante. Puede ayudar o no, pero yo conozco gente en países complicados que aún así van saliendo adelante y van teniendo éxitos. Van teniendo éxitos. Por eso es importante justo lo que iba a decir ahora. ¿Qué considero éxito? Y aquí en esta propuesta que te hice en este PDF, lo considero. Es decir, bueno, a ver, voy a definir éxito cuando llegue a esto. ¿Por qué? Porque es importante entender que no es que, es el hito llegar a tal lado. No, es decir, bueno, a ver, hice todo esto, no llegué a donde quise, pero ¿es un éxito lo que hice? Sí, ahora defino un nuevo éxito a partir de aquí. No alcancé lo que estaba queriendo alcanzar, pero eso no quiere decir que he fracasado. Quiere decir que todo lo que planifiqué no estaba tan ajustado como debía. Entonces tengo que mejorarlo. Por eso es que el éxito en sí es algo tan etérico y tan global que no lo puedo definir. Para ninguno de nosotros es lo mismo. Para ninguno. Cada uno define éxito de alguna manera diferente. Por eso es importante, y por eso está esa línea extra, es decir, aunque no llegue a lo que había imaginado, bueno, a ver, ¿esto es éxito o no? Sí o no, ok. Si es sí, ok, voy a empezar de aquí a crear un nuevo éxito. Y si es no, no llegué, no lo considero un éxito. Muy bien, desde aquí, voy a reprogramar todo. Ven que siempre es lo mismo. Alcances o no alcances el objetivo. ¿Cuál es el paso siguiente? Decir, bueno, a ver, mido qué hice y de aquí genero algo nuevo. Ahí está. Define su plan de juego en la vida y el trabajo. Muy bien. Pero cuidado con el juego. No es un juego. Porque el juego... A ver. El juego implica azar. Y cuando conoces las reglas, cómo funciona todo, no hay azar. Lo único que hay es la brecha entre la creación y la manifestación. Pero vos sabés que eso llega. Así que me gusta la definición, pero ahí el juego yo se lo cambiaría. Eso es una apreciación personal, ¿eh? Como ven, hay una definición y está muy bien. Yo le hago mi observación desde mi entendimiento. Eso es definir un propósito. Así que perfecto, Mayra. Excelente. Fantástico. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí hago unas referencias. Estos son los programas que hicimos el año pasado. DAFO. Otra gran estructura a la cual prestar atención. DAFO, algunos le llaman FODA, es lo mismo. Debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades. Esto es una estructura muy simple, pero es básica también, porque incluye lo que se puede hacer de manera interna y de manera externa. Es decir, lo puedes abordar en tu aspecto personal, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y también lo puedes enfocar dentro del proyecto, es decir, ok, en este proyecto, ¿cuáles son las fortalezas que tiene este proyecto por sobre otros? ¿Y cuáles son las debilidades? Esto hay muchos ejemplos. Pero esta estructura DAFO se puede incluir tanto personal como en el negocio. De modo que es importante comenzar por aquí, el DAFO. Es decir,
y enfocarnos en una principal. ¿Cuáles son mis fortalezas? Que aunque parezca algo lógico, no se hace a menudo. ¿Cuáles son mis fortalezas? Quiero empezar un negocio, quiero empezar porque esto me gusta, ok. Bueno, pero esto necesita una planificación. ¿Te gusta planificar? ¿Sos estructurado para la planificación? No, soy un desastre, la verdad que me cuesta. Bueno, entonces ya sabes que eso no es una fortaleza para ti, es una debilidad. No quiere decir que, bueno, no lo hago, me voy a mi casa. No, quiere decir que tenés que prestar atención a eso. Pero vos ya sabés y empezás sabiendo que es una debilidad. No sos ordenado ni estructurado por naturaleza. Sos más volado, por decirlo de alguna manera. Es mi caso. Yo soy muy intuitivo, pero me falta estructura y batallo para lograrla. Sé que la necesito y le presto atención y me enfoco más. Pero es un desafío. Para quienes otros, el desafío va por otro lado, porque el orden ya lo tienen. ¿Me entienden? Entonces, cuando ponemos una estructura, cuando ponemos nuestras fortalezas a trabajar, podemos tomar decisiones, que es lo importante. Porque si yo sé que mi problema está o mi dificultad está en el orden, ok, voy a prestar más atención ahí, voy tal vez a delegar las estructuras o lo que necesite más orden, y yo me voy a enfocar en lo que soy fuerte, en una de mis fortalezas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde voy a construir el proceso. ¿Cuál es el tema? Dice Beto. Hola Beto, ¿cómo estás? El tema es diseña tu éxito y Lean Startup. ¿Cómo combinar? Quédate porque es difícil de introducir en una palabra, pero a medida que avance el programa lo irás descubriendo. Un abrazo, Beto. Bien, DAFO, fortalezas y debilidades. Esa es la base, la base. Después, debilidades y fortalezas. Esa es la base sobre la cual tenés que empezar. Después, amenazas y oportunidades, eso ya más del negocio. Por dónde empezar o por dónde seguir. Pero esto es importante para comenzar. También en el PDF tenés una estructura donde poder hacer algunos garabatos o poder tomar notas. Eso está en el PDF. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Y el siguiente era otro de los aspectos fundamentales, que es el CAME, que es como la segunda parte del DAFO. El CAME es, bueno, ¿cómo resuelvo eso? Si tengo debilidades, ok, ¿cómo las supero? ¿Cómo las enfoco para que no sean una debilidad que no me permita avanzar? Y me enfoco en las fortalezas, donde cómo potenciar esas fortalezas. Porque esas dos bases son las bases principales. Bueno, eso es lo que es el CAME básicamente. Prestar atención a lo que yo ya identifiqué en el DAFO. Ok, ahora pongo estructura ahí. Si tengo una debilidad que es fundamental para mi negocio, ejemplo, es decir, quiero dar cursos presenciales. Ok, bueno, pero me da vergüenza hablar en público. Bueno, ahí estás al horno. Es una debilidad muy, muy importante. No vas a poder hacerlo porque tu debilidad atenta directamente con la fuente del proyecto en sí. Entonces, no es que, no lo puedo hacer. No, sí lo puedes hacer. Pero bueno, tenés que prestar atención a resolver eso para poder avanzar. Ese es el objetivo. Bien, esta es la estructura básica de Lean Startup. Perdón, de Diseña tu éxito. Lo podés descargar en hernan.coach/séptimo a este PDF del año pasado. Ahí está todo explicado, todo esto, y están los videos de referencia que hicimos el año pasado. ¿Cómo unimos todo esto a Lean Startup, que es nuestro tema de este año? 2020, sin saber que iba a ser un año tan desafiante, lo había planificado para decir, bueno, a ver cómo comenzamos ideas y proyectos de manera eficiente. ¿Qué significa esto? La mayor limitación para empezar cualquier negocio, proyecto, empresa,
está en la adquisición de clientes, básicamente. Es ideal el descubrir rápido las debilidades para delegarlas a tiempo, dice. Escritura vibracional. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Es que sí, es fundamental, de verdad que sí. Porque si no, estamos dando vueltas sobre cosas que no podemos resolver porque es una debilidad. Entonces estamos, además de que tenemos que resolverla, estamos luchando con algo que ya de por sí no nos es simple. Entonces, eso puede generar frustración de manera anticipada porque o sea, no me sirvo para esto. Y no, tal vez el proyecto está bien fundamentado, sí tenés las fortalezas para llevarlo adelante, pero te quedaste atorado en una situación que te cuesta y en base a eso, el resto no lo desarrollás. Entonces te quedás aferrado a una debilidad cuando eso fácilmente o lo podrías delegar o simplemente podrías comenzar por otro lado para que esto después lo puedas delegar. Porque, ¿qué pasa? Al principio está lo clásico. Es decir, bueno, tengo que delegar esto, bueno, pero no tengo ingresos, el negocio todavía no arranca como para que yo esté pagándole a alguien que me ayude en esta situación. Ok, pero sí se puede empezar por otro lado, empezar por mis fortalezas. Está bien, no puedo hacer esto porque me cuesta. Bien, pero ¿qué sí puedo hacer rápido? Esto otro. Ok, empecemos por ahí. Es lo lógico, pero no es lo que hacemos. Nos quedamos atorados en las cosas. Y lo digo por experiencia, ¿eh? Yo estuve atorado queriendo hacer cosas que me eran difíciles, porque no, esto me tiene que salir. Pero no, hasta que entendí y dije, bueno, listo, esto después me encargaré cuando tenga tiempo, dinero y lo pueda delegar. Eso ya es una realidad, o sea, yo delego muchas cosas hoy por hoy porque me enfoco en lo que de verdad soy fuerte. Es simple, pero ya hay una estructura que funciona. Bien, y aquí es donde empieza el juego, haciendo, tomando lo que Mayra nos decía del juego de la vida o el juego de los negocios, el juego de empezar a entender cómo va a funcionar mi proyecto. Y aquí sí es un juego, porque hay un cierto azar. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea que se me ocurrió, tengo un proyecto y lo voy a poner en práctica. Pero ese proyecto no va a llegar a ningún lado si no hay no hay quien lo reciba. Si yo no puedo hacer que alguien lo reciba, si ese proyecto no ayuda a alguien o no estoy llegando a las personas que de verdad le interesan mi proyecto o mi servicio o mi producto, no estoy haciendo que funcione ese proyecto, esa idea. Y aquí es donde vienen las frustraciones y aquí es donde vienen los fracasos de los proyectos que inician. Porque no están enfocados al público objetivo, no están enfocados de manera correcta a las personas que lo van a comprar sí o sí. Y ya lo hablamos en los programas anteriores. Pero esta idea es la fundamental. ¿Y por qué se enlaza con Diseña tu éxito? Porque ahí es donde está todo. Ahí es donde está todo. Porque van a llegar a vos ideas totalmente variadas, de muchas cosas, que tienes la capacidad de hacer, pero tal vez no tienes la estructura para llevarlas adelante. En uno de los primeros programas de este ciclo de Lean Startup, alguien, no me acuerdo el nombre, pero comentó, a mí se me ocurrió Uber, no sé, al mismo tiempo que a los dueños de Uber. Ok, pero ellos lo desarrollaron. Tuvieron la capacidad, tuvieron el ímpetu para hacerlo. Esta persona que tuvo la idea no lo pudo hacer, o no le dio el tiempo, o no tuvo los recursos. Una idea llega a las personas porque la pueden llevar adelante. El potencial está, pero del potencial al poner en práctica, ahí es donde está Lean Startup. Preparar tu mente para recibir ideas es diseñar tu éxito. Las ideas, ponerlas en práctica, es Lean Startup.
Esa es la estructura sobre la cual trabajaremos a partir de ahora en el séptimo palacio. Porque es fundamental. La semana pasada les hablé del límite que es el miedo, de cómo el miedo frena, cómo el miedo evita que desarrolles cosas. Pero ese miedo viene de la mente, viene de los condicionamientos, porque no nacemos con miedo. Bueno, conozco casos que sí, pero porque la madre le transmitió ese miedo al niño que nacía. Pero, y esto está probado. Pero si no, a ver, no hay nada más osado que un bebé que empieza a caminar. Tenés que entrar a proteger todo para que no se electrocute, para que no se caiga por la escalera, para que no se corte. Porque no tiene miedo, porque no sabe, entonces explora. Entonces el miedo nos lo van inculcando a azotes. Así nos trauman. Sí, estamos quietitos, pero bueno, nos salsearon y nos dejaron con miedo. Entonces hay que desprogramar ese miedo. Para eso es Diseña tu éxito. Para preparar la mente y dejarla receptiva para poder que esas ideas que llegan, que van a llegar de todas maneras, puedas después ponerlas en práctica. De eso se trata. Puedas ponerlas en práctica. Y como te mostraba aquí, ya para terminar, las bases de Lean Startup es la idea, el valor que vas a agregar, los clientes y cómo vas a llegar a ellos. Esas tres estructuras son las básicas sobre las cuales tenés que trabajar en Lean Startup. Y es la mejor manera para ponerlas en práctica a las ideas, para saber si esa idea puede ser un proyecto, puede ser un negocio, o mejor, me dedico a otra cosa. Bien, comenzamos el viernes que viene a implementar Diseña tu éxito y a implementar Lean Startup en las ideas. Así que descarga el PDF, estará disponible, ya está disponible en hernan.coach/séptimo. Tienes aquí la dirección, hernan.coach/séptimo, y comienza a llenar todo eso porque la semana que viene lo vamos a utilizar. ¿Ok? Muchísimas gracias, que tengan un fin de semana espléndido, que terminen su viernes magníficamente. Nos vemos el viernes que viene, una vez más, en el Séptimo Palacio. Hasta luego.